Personas que nos pudieran estar viendo en redes sociales. Le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos que nos ven y nos sintonizan para escuchar la palabra de Dios. Déselo bien fuerte, por favor. Hoy en este país y en muchos países del mundo se festeja ¿qué? El Día del Padre. Y yo me estaba acordando, una de las cosas que no vi cuando yo era niño era precisamente la presencia de mi padre en las cosas de la escuela. Lo veía en la casa, trabajaba mucho, tenía 7 bocas que mantener. Y no es fácil. Yo cuando fui padre mantuvimos a 2 y no era sencillo. Para él eran 7 y comíamos. Dice un pastor: mi hijo come como si me odiara. Entonces comíamos sabroso, y entonces mi papá tenía que salir a trabajar, a ganar el sustento. Tenía 2 trabajos, trabajaba en una fábrica y trabajaba como taxista, y yo entiendo que esa parte no la pudo ejecutar en su paternidad. Pero una de las cosas que yo me propuse es a no cometer algunos errores que cometió él, y que él fuera mi maestro para lo bueno y para lo malo. Desde pequeño yo fui haciendo ideas mentales y yo veía muchos papás en los festivales y decía: mi papi no está, pero cuando yo tenga mis hijos voy a ir. Así que en los festivales, aquí están mis hijas, no me van a dejar mentir, sí iba a los festivales, especialmente iba al del Día de las Madres, y iba también al del Día del Padre. Entonces, en el Día del Padre me daba cuenta, tristemente me daba cuenta, que el festival era un recalentado del mal hecho del Día de la Mamá. Las que son maestras van a sí, es cierto. O sea, de un día para otro lo preparan. Tráete el del 10 de mayo, ya como salga. Gracias, hijo. Ya como salga. Y veíamos el festival ahí. Bueno, decía yo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Los mismos números, los mismos niños que participaban, nada más que ahora de hacer honor a la mamá, hacían honor al papá. Y bueno, ahí estuve presente el mayor tiempo posible que pude. Pero hoy te quiero hablar precisamente de eso. Pero antes de que empiece, quiero darle gracias a Dios por todos los papis que están aquí. Levanten su mano a los papis que están aquí y denle un aplauso a todos los papás en este día. Gracias a Dios. Híjole, le da aplausos a usted como si estuviera viendo jugar a la América, hombre. Déselo bien. Eso. Y les decía que hubo cosas que no se pudieron. No pude ver una paternidad como yo hubiera querido. Yo intenté hacer lo opuesto, pero también cometí muchos errores. Y de eso te quiero hablar hoy. Quiero enseñarte las funciones. Quiero que más allá de que esperes un regalo de tus hijos, que tú puedas mejor ser un portador de regalos espirituales para tus hijos. Amén. Un regalo material es bonito recibirlo, qué bueno. Ya me estuvieron llegando algunos regalos, gracias a Dios. Pero es más importante que como padres, la Biblia habla de que los padres estamos para heredar a los hijos, no los hijos para heredar cosas a los padres. Amén. Lo poco o lo mucho que tú hiciste, ¿a quién se lo vas a dejar? Pues a tus hijos. Repite conmigo: a mis hijos y a mis hijas y a sus nietos, dice mi esposa, que es una mujer de fe, ¿verdad? Amén. Y yo estaba viendo a nivel familiar y a nivel mundial cómo se están presentando las cosas de acuerdo a la familia. De acuerdo a la familia ha sido en los últimos años, ha sido la institución, es la institución
que Dios creó desde el jardín del Edén y ha sido la institución más afectada y más atacada por Satanás, que es la familia. Y yo les decía en la mañana, yo no sé si tú sabías, pero desde el 2016 en Morelos, no voy a hablar de otros estados, pero en Morelos está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y está permitido también la adopción homoparental. ¿Qué significa eso, pastor? La adopción homoparental es la adopción de niños entre personas del mismo sexo. Y a lo mejor tú sabías o no lo sabías, pero esto está autorizado desde el 2016. No es de ayer ni de antier, desde el 2016. Y a mí me preocupa un poco que nos estemos acostumbrando a ver ese tipo de familias que son antibíblicas. Dios creó a un hombre y a una mujer. Repite conmigo: un hombre y una mujer. Adán y Eva, no Adán y Esteban. Y a lo largo de estos años hemos visto nosotros que el diseño de Dios para la familia ha sido trastornado, ha sido cambiado, y lo peor del asunto es que nosotros como iglesia no hemos modelado matrimonios que le hagan sentir al resto del mundo que el matrimonio cristiano vale la pena luchar por él, vale la pena conocerlo y vale la pena vivirlo. De hecho, hay problemas que no deberían de haber en los matrimonios cristianos, porque estamos en el entendido que conocemos y practicamos los principios elementales que vienen de la palabra de Dios. La palabra divorcio, por ejemplo, no debería estar en ninguna boca de ningún hijo de Dios y de ninguna hija de Dios. Debería ser una palabra que esté borrada del mapa de nosotros, porque la palabra divorcio no es más que la incapacidad de solucionar un problema, la incapacidad que tenemos y la capacidad que tenemos para resolver los problemas fuera del contexto de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo escribió sobre estos tiempos. El apóstol Pablo escribió en primer carta a Timoteo capítulo 3 verso 1 al 4 en NBI. Habló de estos tiempos que iban a suceder, estos tiempos peligrosos, dice una de las versiones, y te va a aparecer en la pantalla del verso 1 al 4. Dice lo siguiente: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, repite conmigo, últimos días, vendrán tiempos difíciles. Te pregunto, ¿estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y pongo entre paréntesis impíos, porque es la actitud rebelde de un ser humano en contra de Dios. Es decir, es alguien que sabe, que conoce los principios de Dios y los viola deliberadamente. ¿Sí entendemos que es impío? Ok. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y han habido muchas manifestaciones. A mí como pastor me han invitado muchas veces a manifestarme al Congreso para que los senadores o los diputados no aprueben una determinada ley. Y honestamente, mi muy personal punto de vista, y yo respeto el irse a manifestar, pero yo creo que nuestra credencial más importante que tenemos nosotros como hijos de Dios es vivir un matrimonio que los demás anhelen, que los demás quieran ser como nosotros. No pedir y exigir leyes que ni nosotros mismos, si no las cumplimos las de Dios, menos vamos a cumplir las de los hombres. Y yo quiero hablarte en este día sobre las funciones de un padre. Repite conmigo: las funciones de un padre. Tal vez las estás haciendo, tal vez no sabes que tenías funciones importantes dentro de la Biblia como padre, y si no las has hecho yo, hoy las vas a descubrir. Gloria a Dios. En la mañana que prediqué, voy a predicar un mensaje similar al que prediqué en la mañana.
se bajó un hombre que por primera vez venía y me dijo: pastor, no cabe duda que Dios no se equivoca, este mensaje era para mí. Venía destrozado porque su matrimonio no está bien. Y la palabra fue: ten esperanza y ten fe, porque el Señor es capaz de resucitar cualquier cosa. El Señor es capaz de darle vida a lo que está muerto. Y nuestra esperanza está en Cristo, pero necesitamos nosotros saber y conocer cuando menos 3 cosas de las que te voy a hablar sobre este mensaje que se llama un padre ejemplar. ¿Cómo se llama el mensaje? Un padre ejemplar. Hay una fotografía, o no sé cómo llamarle, video, que hay un león caminando, un león, y su hijito le viene siguiendo atrás, y la foto o el video dice algo así como: no te preocupes por dónde vas, pero preocúpate porque yo sigo tus pasos. El ejemplo del papá siempre va a ser una repetición del hijo. ¿Sí entendemos? ¿Estamos aquí? Bueno, y quiero hablarte de precisamente un matrimonio ejemplar, porque yo no puedo concebir o no puedo entender la paternidad como un acto aislado del matrimonio. Yo no puedo concebir una maternidad aislada del matrimonio. Yo no puedo concebir eso. No entiendo ni estoy de acuerdo con que haya papás que dicen que hacen las funciones de papá y mamás, o mamás que hacen las funciones de mamás y de papás. No, Dios diseñó a un hombre y a una mujer para hacerse cargo de la familia. Y antes que esto, permíteme orar para poner esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu precioso Espíritu Santo se pase ahora aquí en medio de las sillas. Siéntate a un lado de mis hermanos que tengan una silla disponible y háblales al oído, hazles entender este mensaje que te pido que sea claro, que sea sencillo pero entendible, y que todos los que estamos aquí salgamos edificados de la palabra que hoy nos vas a hablar. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Quiero que vayas a Lucas capítulo 1, por favor. Y en el Evangelio de Lucas nos relata una historia muy importante que a lo mejor no le habías puesto mucha atención, y nos habla, voy a leer a partir del verso 5 y 6. Lucas capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo era ese matrimonio? Irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no tenían que reprenderle a ese matrimonio. Delante de la gente eran el matrimonio modelo. No fueron, les decía en la mañana, no fueron a un curso de matrimonios, no fueron a ver al sumo sacerdote para que les enseñara cómo debían vivir su matrimonio. Ellos solitos, dice en el último verso, en el verso 6, dice que andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y tú no puedes andar en las ordenanzas del Señor si no las conoces. ¿Sí me explico? Para poder aplicar los mandamientos de Dios, primero tenemos que conocerlos. Y toda la gente de esa generación veía a Zacarías y decía: wow, ese hombre, ese sacerdote, ¿ya viste cómo trata a su esposa? La trata con tanta dulzura. Y digo, aunque la Biblia no dice eso, si eran irreprensibles es porque era un matrimonio modelo. Eso es lo que necesitamos nosotros los que estamos casados: ser un matrimonio modelo. ¿Modelar qué? Los principios establecidos en la palabra de Dios. No el modelo del mundo, no el modelo de la comadre que te aconseja y que te invita a ir a echarte unas chelas, o del compadre que te invita a irte de reventón. No, Zacarías no era así. Zacarías, su prioridad era su esposa.
Su esposa: ¿dónde quieres ir hoy, corazón? No, pues quiero ir a la sinagoga, quiero acompañarte ahí a tu ministración. Perfecto, vamos. Oye, ¿y me puedes acompañar al mercado? Claro, yo te acompaño, yo te cargo las bolsas, y la llevaba de la manita y todo. Y a lo mejor tú me puedes decir: pastores que eran recién casados. No, ya estaban grandes. Ahorita vamos a ver que ya estaban grandes. No tenían hijos porque ella era estéril. Pero se amaban porque él entendía, Zacarías entendía que su esposa era parte de él y que la tenía que tratar bien, porque si no se metía con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué papá, si lastiman a su hija, no se va a parar de uñas? ¿Sí o no? ¿Qué papá no se va a enojar si maltratan a tu hija? ¿O qué mamá? Claro que por supuesto. Y dice la palabra de Dios que era un hombre, que era un matrimonio modelo. Y fíjate cómo Dios los observa, porque dice el verso 7: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era, ¿qué dice? Estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cuántos años? No dice cuántos años. ¿Cuántos años te gusta que eran de edad avanzada? Dime un número. ¿80? ¿60? Bueno, vamos a dejarlo en 60. En 60, que genéticamente ella ya no se podía embarazar. ¿Sí? Ya no se podía embarazar, pero aún sin hijos eran un matrimonio ejemplar. Si vienes con tu esposo, dale un codazo y dile: te habla el pastor. Pon mucha atención. Si empieza a cabecear tu marido, dale 2 codazos y dile que yo te lo autoricé, porque no le va a gustar lo que voy a decir hoy, pero si lo aplica le va a traer mucha bendición a su vida. Amén. Entonces dice que ellos ya estaban grandes, eran de edad avanzada, eran como de 60 años, y ya habían perdido seguramente toda ilusión de ser padres. Pero la Biblia dice que era un matrimonio irreprensible. Dilo fuerte conmigo: irreprensible. Dios está buscando matrimonios irreprensibles para hacer cosas grandes. Dios está buscando dentro de las iglesias, dentro de la casa de Dios, matrimonios irreprensibles para hacer cosas grandes y sobrenaturales. Te decía que yo no puedo concebir una buena paternidad sin un buen matrimonio. No puedes ser un buen padre si no has sido un buen esposo. Porque entonces, si tú no has sido un buen esposo, le estás enseñando a tu hijo indirectamente, o a tu hija, que el matrimonio no es importante, y que si las cosas no funcionan, entonces existe la opción de la separación, existe la opción del divorcio. Y es ahí en donde nosotros hemos fallado, y en donde nosotros tenemos que ser un matrimonio irreprensible. Amén. Cuando tú logras establecer tu matrimonio bajo los principios de Dios y te conviertes en un matrimonio irreprensible, fíjate lo que Dios hace. Dice el verso 11: él estaba ministrando en el templo, y dice Zacarías, y dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió, ¿qué dice? Temor. O sea, el tipo estaba ministrando la presencia de Dios, y de repente ve a un ángel. Debe de ser algo impactante ver un ángel o sentir la presencia de un ángel, pero él dice que no la sintió, él dice que lo vio. Y luego dice el 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. 60 años y Dios le da la noticia de que va a ser papá. Qué maravilla. ¿No hace milagros Dios? ¿No puede hacer milagros Dios? Y no solamente eso, fíjate lo que dice el verso 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque su hijo será, ¿qué dice? Grande delante de Dios. No beberá vino
ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjate lo que implica tener un matrimonio irreprensible: que Dios ponga sus ojos en ti y te conceda los anhelos de tu corazón. ¿Cuál era el anhelo de su corazón de Elizabeth y de Zacarías? Tener un hijo. Y no le da cualquier hijo, le da un nombre, y le da un hijo, y le da el nombre del hijo que le va a poner, que a la postre sería Juan el Bautista. Y no solamente dice que le iba a traer alegría y que iba a ser un hombre grande, sino que dice el 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, digo conmigo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y es impactante cómo el Señor está volteando a ver a las iglesias, a voltear a ver los matrimonios. ¿Cómo está tu matrimonio? Para los que están casados, ¿cómo está tu matrimonio? Es la pregunta. ¿Está irreprensible? ¿O hay cosas que el Señor ve en tu matrimonio que no le agradan? Y el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere bendecirte, y me asombra cómo este matrimonio es un ejemplo para la generación de ellos. Seguramente era cariñoso. ¿Cuántas esposas no les gusta? Mira, nosotros tenemos un problema bien serio, los hombres, que nosotros cuando estamos cortejando a la futura esposa somos bien caballeros, bien serviciales, pagamos todo, andamos con locioncita, olemos bonito y traemos, le abrimos la puerta a la dama, pero nomás nos casamos. Bueno, yo no, otros. Nomás nos casamos y perdemos todas esas atenciones. Yo no puedo entender cómo a veces yo les digo en las reuniones de matrimonios: toma la mano de tu esposa. ¿A poco no? Hijos de mi vida, abrázala. Y como que le piensa, ¿no? Abrázala, Chihuahua. Así como, y dejando una distancia, ¿no? Dios mío, ¿cuál irreprensibles? Y hoy le quiero hablar a los padres, precisamente porque el primer paso que nosotros damos para tener un matrimonio irreprensible lo tiene que dar el hombre. Y cuando el hombre no da ese paso para tener un matrimonio irreprensible, es por dos cosas: porque no conoce los mandamientos de Dios, y porque dejó que las cosas pasaran y sucedieran solas. Las instrucciones que Dios da para que un matrimonio funcione tienen que ser echar andadas por el varón. ¿Cuántos varones dicen amén? Porque no oigo ningún amén. Es como cuando vas a echar a andar el carro. O sea, si tú estás sentado y tú tienes la llave y tú vas a manejar, tú tienes que echar a andar el motor. Tú tienes que echar a andar el motor de tu matrimonio. Y dice en Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Fíjate bien cómo aquí el apóstol Pablo le es revelado algo que yo quiero respaldarte con la Biblia. Gracias, esposa. Fíjate lo que dice Efesios 5, 25 al 28. Maridos, ¿a quién le habla? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Es una orden? ¿Es una sugerencia? ¿Es una pregunta? ¿Qué es? Una orden. Di conmigo, una orden. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia? ¿Hasta qué grado? Dio su vida por ella y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Está comparando a la esposa, el trato con la esposa con la iglesia. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa,
A ver, esposo, voltea a ver a tu esposa y ve si tiene cara de que está gloriosa. Voltéala a ver, pues. Y dime si tiene cara de gloriosa o no. ¿Sí? Bueno, pues dime. Dice, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Fíjate cómo tienes que tener a tu esposa: sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando no se conocen los principios de Dios, es como cuando no conoces el reglamento de tránsito y entras a la Ciudad de México el día que no te toca circular porque tu auto ya no puede circular, y entras y piensas que porque tú no sabías que ese día no circulaba tu auto, piensas que el policía te la va a perdonar, pero el policía va a aplicar la ley. La conozcas o no la conozcas, es tu deber y mi deber conocer las leyes de tránsito cuando nosotros tenemos un automóvil, ¿cierto o no? Es tu deber conocer cómo debes de tratar a tu esposa en base a los mandamientos y estatutos de Dios para que tengas un matrimonio feliz y para que tengas un matrimonio ejemplar. Es tu responsabilidad. Si no los aplicas, si no los conoces, seguramente ya te divorciaste 1, 2 o 3 veces. Y piensas y sigues pensando que la que estaba mal era tu pareja o tu esposa o la persona con la que viviste. Porque somos bien fáciles de echarle la culpa a los demás de nuestros propios fracasos. Y la realidad de las cosas es que yo veo que la carga, la dirección del matrimonio cae sobre los hombros del varón. Así que si tu esposa no es feliz, tú eres el responsable. ¿Cómo la ves? ¿Eres feliz, mi amor? Y se tardó en decir. Se tardó en decir. Me hubiera gustado. Sí, claro que sí. Pero como que dijo, ¿qué digo? ¿Me están grabando? No. No te tardes, por favor. Estoy predicando en vivo. Fíjate lo que significó, lo que vio Dios en el matrimonio de Zacarías y Elizabeth, que el mismo Jesús, el producto, el niño llamado Juan y después el Bautista, que fue quien abrió el camino para anunciar. Juan el Bautista, uno de los eslogan de evangelismo que él tenía es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya Jesús andaba caminando en las calles, todavía no se bautizaba, pero a Juan el Bautista le tocó bautizar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me imagino que debió, por cierto, hablando de bautizos, tenemos bautizos el 18 de julio. Si no te has bautizado, te invito a que vengas a las pláticas que voy a dar yo. Bueno, mi esposa y yo las vamos a dar. Y nada más te invito a la plática, no, porque lo del bautismo es algo que tiene que venir de ti. Eso sí tiene que venir de ti. Y si no, yo te voy a dar fecha para que vengas. Entonces Juan el Bautista ve ahí al maestro, que está formado en la fila como cualquier persona, y siempre ha sido mi pregunta: Juan debió de haber visto al maestro y debió haber sido: es él. Debió haber dicho: es él, es él, es él, es él. Y debió haber sido un día maravilloso en la historia de Juan el Bautista, porque ese era uno de los propósitos por lo que él nació. Entonces era tan importante la personalidad y la función de Juan el Bautista que el mismo Señor Jesús habla tiempo después en Mateo 11:11, refiriéndose a él de la siguiente manera. Y en este verso hay dos no sé cómo llamarle, dos facetas. Habla primero en lo terrenal y después habla en lo espiritual. Pero la primera faceta dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor, ¿qué dice? Que Juan el Bautista. Ahora, yo te pregunto una cosa: el padre estaba buscando un vientre, no solamente un vientre que fuera de una
de una virgen, porque ya Elizabeth no era virgen. Estaba buscando, nos está diciendo que estaba buscando no un matrimonio de una virgen, estaba buscando un matrimonio irreprensible. Y había pocos había. Y encontró en el matrimonio de Elizabeth y de Zacarías un matrimonio ejemplar. ¿Y qué? Irreprensible. No, te estoy saturando esta palabra para que no se te olvide nunca. ¿Ok? Entonces, Hebreos 13:4 dice lo siguiente. Hebreos 13:4 dice lo siguiente acerca del matrimonio. Y esto es también todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Nosotros somos los que debemos ejecutar las cosas, los que debemos provocarlas. Y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. ¿Quién dice? Dios. El peor enemigo de los matrimonios es el adulterio y la fornicación. Y esto quiero que quede bien claro. Y yo di un ejemplo en la mañana y lo quiero volver a repetir, porque a lo mejor tú que eres soltero, soltera, tú estás diciendo: pues a mí no, este mensaje no es para mí. El pastor le está hablando a los hombres casados que tienen hijos. Esto no es para mí. Y vengo a decirte que sí es para ti también. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. La Biblia es bien clara y habla y exhorta, y en sus estatutos dice que tanto el hombre como la mujer deben llegar vírgenes al matrimonio. ¿Sí o no? Eso no ha pasado de moda. Eso sigue vigente para los hijos de Dios. Eso sigue estando presente para los hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, el peor enemigo del matrimonio es la fornicación y el adulterio. Fornicación, cuando una persona no está casada y tiene relaciones sexuales con su novio, esa es una maldición que está trayendo a su cuerpo y a su vida. Y yo contaba un caso en la mañana de un matrimonio de allá de por Egipto, que estaban los dos en la alabanza y que cometieron fornicación. Eran novios, ya se iban a casar, pero como decimos en México, se comieron la torta antes del recreo. Y resulta de que cuando ellos empiezan a intentar tener hijos, le pasó lo de Elizabeth. No podían tener hijos, van al médico y los resultados indicaban que ambos estaban bien de salud, que no había razones suficientes para que ellos no los declararan estériles, no había un motivo aparente. Y fueron a ver a su pastor se puso a orar por ellos y les hizo una pregunta. Dios le reveló al pastor algo que había sucedido en sus vidas, y les hizo una pregunta y les dijo: ¿ustedes fornicaron antes de casarse? Y fue como una daga, como una lanza en el corazón de esa pareja, porque así había sido, y ellos aceptaron y reconocieron que así era. Acto seguido, el pastor hizo que le pidieran perdón a Dios y que confesaran su pecado, especialmente a sus padres. Después de que eso, porque eso yo te decía, eso es una maldición que traes a tu matrimonio. Eso es cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o ya en el matrimonio, como una relación de adulterio. Es como si tú metes un jitomate y un tomate en una licuadora y la prendes. Y yo te digo: a ver, sácame el jitomate. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Así sucede espiritualmente. Te licúas espiritualmente con la persona con la que tuviste una relación sexual. Y si esa persona se dedicaba a la brujería, la hechicería o ve tú a saber a qué, tú ya te contagiaste. Hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Repite conmigo: hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Por eso los médicos muchas veces dicen: no, todo está bien. Y todo estaba bien. Físicamente estaban bien, pero espiritualmente no estaban bien. A Dios no podemos engañarlo, jamás.
Yo te decía el otro día que Él es omnipresente. Entonces, ¿cómo tienes que, como padre, tienes que cuidar a tus hijos y a tus hijas? Primer punto que te recomiendo, si ya tienes hijos, no los dejes en cualquier lado. Tú eres el responsable. ¿Sabes que una buena cantidad de los abusos sexuales a niños son por familiares directos? Y es espantoso. Es espantoso cuando estas cosas pasan. Marca al niño o a la niña para toda su vida. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad cuidar a nuestros hijos. ¿Hasta aquí estamos bien? El primer punto se llamó un padre modelo. Empieza por amar a su esposa. Empieza por darle el lugar que tiene. Porque dice en Primera de Pedro que son frágiles, se pueden romper, tienes que cuidarlas, tienes que hablarles con cariño. Cada palabra alta o cada ofensa que tú le haces a tu esposa la lastimas, la quebrantas. Y el primer perjudicado vas a ser tú, porque esas ofensas rebotan, porque somos un mismo cuerpo. Yo por eso trato bien a mi amada. ¿Sí o no, amada? Pero cuando no conocemos de Cristo, mira, yo fui un hijo de Pancho Villa antes de conocer de Cristo. Pero conociendo de Cristo, el Señor cambió mi perspectiva de lo que era mi familia, que estuvo al borde de la separación, al borde del colapso en todas las áreas de mi vida. Cristo vino a ordenar mi vida. Cristo ordena tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el segundo punto para ser un padre ideal es instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Y quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 6, verso 1 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, en número 1, versículo 1 en adelante. ¿Estás listo? Dice, el encabezado es el gran mandamiento. Y dice estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que os enseñase, para que los pongáis por obra. ¿Dónde? En la tierra. Los mandamientos de Dios son para obedecerlos. ¿Dónde? En el cielo no vas a tener ya, porque ya lo vas a hacer en automático. En el cielo no puedes pecar, porque ya estás revestido de la santidad de Dios. Has cumplido el proceso aquí en la tierra, pero mientras estemos aquí, los mandamientos son para obedecerse. Y ya te dije que el amar a su esposa, el amar a tu esposa es una orden, es una instrucción de Dios. Dice el verso 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, un papá primero tiene que conocer la palabra de Dios para enseñarla a su hijo y a su nieto. Y si Dios le da chance, también al bisnieto. Amén. Fíjate la responsabilidad, papá. A ver, ¿cuántos papás se saben el Salmo 23? ¿Cuántos papás se saben el Salmo 23? Tú eres mamá, no eres papá. Entonces, tenemos un problema. Si no conocemos la palabra, ¿cómo la vamos a enseñar? Aprovecho para decirle a todos los varones que tenemos un grupo en donde nos estamos conectando cada 15 días y en donde hay enseñanzas. Pero no te interesa, pues. Hay cosas más importantes para ti que hacer que conocer los estatutos de Dios. ¿No te gustaría tener un hijo o una hija o un nieto que sea un factor de cambio en la generación en la que estamos? ¿Alguien diferente? Claro. Y dice aquí que es que el padre enseña al hijo y al nieto cuando menos. Yo les decía en la mañana que ya quiero tener al Fernandito
¿O no, hermano Carlos? Aquí está el papá de Fer. Nos vamos a liar hoy. Luego platicamos, hermano. Vamos a echar presión. Vamos a orar juntos un día. Usted y yo nos vamos a sentar un día a orar y a clamar. ¡Abre los cielos, Señor! Y va a ver si no nos dan un nieto. Bueno, usted ya tiene otros, pero yo no. Écheme la mano. Y luego dice el 3: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os, ¿qué dice? Multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, buena tierra, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el mandamiento es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sale? ¿En dónde van a estar? En tu corazón. Recuerda que Dios llama en la Biblia, a lo largo de la Biblia, al corazón le llama mente y a la mente corazón. O sea, tienes que conocer la palabra y memorizarla. ¿Sale? Para poder enseñarla. Claro, es imposible sabérsela toda. Aunque los chicos judíos a los 13 años, ellos se saben los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. De memoria, es digamos que su mayoría de edad, a los 13 años, se lo recitan de memoria delante de, bueno, no sé cómo se llama la autoridad, el rabino, sí se llama rabino, ¿no? Y le recitan todo, y ese es su examen para ser mayores de edad. Y a los 13 años tú ya puedes abrir, un niño puede abrir una cuenta de banco porque ya lo consideran mayor de edad por el conocimiento que tiene. Qué maravilla, ¿no? Entonces, dice aquí, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en la iglesia. ¿Dónde dice? En tu casa y andando por el camino, es decir, todas las etapas de la vida del niño. ¿Cuántas etapas son, Tere? Niñez, desde el infante, a ver, maestras, infante, niñez, adolescencia, juventud y adulto, y luego rucailo, ya, al último, ¿no? Entonces dice precisamente, ¿cuál es el primer lugar en donde se enseña la palabra? La casa. ¿Le estás enseñando a tus hijos la palabra de Dios en la casa? No te preguntes por qué las cosas no están funcionando con tus hijos, porque es porque tú no les enseñas. O sea, no puedes esperar que el domingo el pastor les dé toda una cátedra y ya ves, ¿para qué te llevé a la iglesia? No aprendiste nada. No es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Yo voy a dar cuentas de mis hijos y de las ovejas a las que estoy pastoreando, pero tus hijos, tú eres el pastor de tu casa. Y es increíble, de veras, me impresionan otras religiones que oran más, que conocen más su fe, que son más estudiosos. Nosotros los cristianos nos falta mucho conocimiento de la palabra de Dios, y eso tiene consecuencias. Repite conmigo, tiene consecuencias. Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pónmela por favor en la pantalla y vas a ver que el pueblo sí conocía de Dios, pero le faltó conocimiento. A lo mejor tú te sabes nada más Juan 3:16, y eso a lo mejor. Pero aquí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? Y fíjate la consecuencia si no tienes conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré
de tus hijos. Di conmigo: Padre Santo. ¿Te conviene o no te conviene ser un buen padre? Un buen padre no es que le compres todo a tus hijos. Un buen padre no es que le solapes todo a tus hijos. Un buen padre es el que enseña los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca se le van a olvidar. Y cada vez que esté a punto de robar, o cada vez que esté a punto de fornicar, o cada vez que esté a punto de adulterar, el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir: por aquí no. Porque se va a acordar de las enseñanzas que su padre le dio. Ahora resulta que recibimos regalos el día del Padre, cuando nosotros somos los que tenemos que dar ese regalo de la sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios. Mira, yo conocí de Cristo ya teniendo 40 años. Yo no tuve oportunidad de tener a mis hijos chiquitos y enseñarles, así como la hermana Imelda. Usted los tuvo bebés, ¿no? A sus nietos. Yo no, ya mis hijas eran adolescentes. Ya conocimos a Cristo en una etapa en donde ya no era lo mismo, aunque no tengo excusa, pero me escuchan aquí todo lo que enseñamos y aprendemos juntos. Pero si tú tienes a tus hijos pequeños o nietos pequeños, enséñales, porque si no les enseñas tú, les va a enseñar el mundo, y el mundo les enseña puras porquerías. ¿Sí o no? Ok. Entonces dice, en la casa, el lugar es en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, a todas horas y en todo momento tú tienes, o es tu deber. Ya no nos vamos a ver tan exagerados, pero si te sientas tú primero a estudiar una historia de la Biblia y se la compartes y se las enseñas a tus nietos, te aseguro que nunca se les va a olvidar. Nunca se les va a olvidar, porque son enseñanzas que les van a durar para siempre. Ahora, Proverbios 1, 8 y 9, fíjate bien lo que dice. El sabio Salomón dice lo siguiente, y aquí ya incluye a papá y a mamá, porque somos un equipo. ¿Somos un qué? Un equipo. Ok, dice Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Sabes qué significa instrucción en hebreo? Torah. Por eso los judíos le llaman a los primeros 5 libros de la Biblia la Torah, que es dirección. ¿Ok? Dice, oye mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, el padre da la instrucción y la mamá ¿qué? La dirección. Yo doy Dios da la orden, la instrucción de lo que se tiene que hacer, y la mamá la lleva a cabo en la casa. Si no se ponen de acuerdo, entonces empiezan los pleitos. Si el papá da la instrucción de que al niño o a la niña se le quita el celular porque lo encontró viendo pornografía, o la encontró viendo pornografía, y le dice: el castigo es que te quedas sin celular 6 meses, ¿qué tiene que hacer la esposa? Unirse y decirle: no, mamita, préstame el celular, es que tengo una tarea que hacer. Mira, me voy a atrasar en las clases por Zoom. Y la mamá dice: bueno, más que no se entere tu papá, haz la tarea y me lo pasas otra vez. Y todo el tiempo puedes estar así haciendo cosas en donde no se están cumpliendo las dos funciones. El papá da una instrucción y la mamá la echa para abajo. El papá da una instrucción y la mamá la echa para abajo. ¿Sí me entiendes? Entonces no van a crecer tus hijos porque mira, los hijos son bien colmillotes. Van a estar del lado de quien les da todo. Son bien colmillos. Si el papá empieza a prohibir, entonces me voy con la mamá. Y si la mamá empieza a prohibir, tengo al mejor papá del mundo. Equipo, repite conmigo: equipo. Esto es en equipo, se trabaja en equipo. Por eso nuestros hijos, aunque son cristianos, a veces no tenemos los resultados que deberíamos de tener, porque no estamos instruyendo a nuestros hijos. Salmo 127, verso del 3 al 5 dice lo siguiente. Salmo 127, David
habla acerca, compone este salmo y habla de los hijos. Y dice, he aquí, herencia de Jehová. ¿Qué dice? Son los hijos. Tus hijos son tu herencia. Cuando cargaste ese pedacito pequeño de carne, yo no sé si te acuerdas, pero para mí ha sido uno de los momentos más maravillosos en mi vida. Dices, Padre del cielo, qué cosas tan poderosas puedes hacer. Mira, tiene mi nariz, ¿no? Y eso es una experiencia maravillosa. Pues es tu herencia. ¿Qué sintió cuando cargó al Javis, hermana? Bien bonito, ¿ah? ¿Qué decía? Qué guapo está este niño. ¿Sí o no? Claro, todas las mamás ven guapos a sus hijos. Y luego fíjate lo que dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, es la herencia de Dios, y las herencias se cuidan. ¿Tú qué pensarías de un padre que trabajó toda su vida y le dejó una casa a su hijo para que la disfrutara, y ese hijo vende esa casa y se gasta el dinero en vicios y en adicciones? ¿Qué pensarías de ese hijo? Qué mal hijo, ¿no? Su papá trabajó tantos años para dejarle un bien y este ya lo derrochó. Bueno, pues esa herencia valiosa son tus hijos, y es tu responsabilidad cuidarlos y enseñarles los principios de Dios. Amén. Ahora bien, voy con la última historia. ¿Puedes subir, Katia, por favor? Y quiero que vayas al primer libro de Samuel, capítulo 15. Y en el primer libro de Samuel nos relata David una historia en donde él perdió a su familia. David era un hombre que conocía la palabra de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso no nos exime de cometer errores aún siendo cristianos, porque podemos cometer errores los padres, y errores graves con nuestros hijos. Y David comete un error terrible. Todavía no era rey. David todavía no era rey. Tenía 600 soldados. ¿Cuántos? 600 soldados con sus respectivas esposas y con sus respectivos hijos, y algunos ya tenían nietos que le seguían. Estaba a punto de ser rey. Y un día, estando en el campamento, sucedió esto. Dice el verso 30 del primer libro de Samuel. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1. ¿Dije 15? Perdón. Es primer libro de Samuel, capítulo 30. Ay, sí, es que escribí mal aquí, perdón. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado, ¿qué dice? Cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, ¿cómo estaba la ciudad? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. David comete un error, como podemos cometer nosotros un error. Descuidó su campamento. Descuidó el campamento. Se fueron a la guerra. No deja soldados cuidando el campamento. Y llegan los amalecitas y se llevan cautivos a toda la gente, a todas las familias de los 600 soldados.
Y dice que cuando ellos regresan ahí, ¿cómo encuentran la ciudad? Quemada. ¿Sabes lo que pasó por la mente de cada hombre al perder a sus hijos? ¿Sabes lo que representaba que sus hijos fueran cautivos? Repite la palabra en esos versos: cautivos. Y te voy a dar unos versos nada más para que veas lo que le pasaba a los cautivos, porque el mismo pueblo de Israel, cuando iba a las conquistas y capturaba a algunos enemigos, se volvían cautivos de ellos. Fíjate lo que hacía el mismo pueblo de Israel. Quiero que me pongas segundo libro, ponle un separador a tu Biblia porque vamos a regresar aquí. Pero fíjate lo que le pasaba a los cautivos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 12, en versión NBI. Y habla de los edomitas. El mismo pueblo tenía costumbre de hacer algo con los cautivos. A veces eran civilizaciones que les habían ganado ellos guerras antes y que habían matado a un familiar, y había un odio tremendo entre ellos. Ahora fíjate lo que dice el ejército de Judá capturó, o sea, se llevó cautivos vivos a otros 10,000. A estos los hicieron subir a la cima de una roca, y desde ahí, ¿qué dice? Padre, los despeñaron, todos murieron, ¿qué dice? Destrozados. Imagínate lo que sintió David y los 600 hombres cuando se llevaron cautivas a sus familias, porque sabían qué era lo que les podían hacer. Ese era el peor de los casos. Los podían, tengo otro ejemplo bíblico que hacían con los cautivos. Te lo voy a dar un poco más adelante, pero en el mejor de los casos los vendían, como vendieron a José. ¿Te acuerdas? Les ponían el pie en el cuello hasta matarlos en las plazas públicas a los cautivos. En el mejor de los casos los vendían, a las mujeres las violaban, y había algunos niños que eran asesinados o también vendidos. O sea, imagínate todas las cosas que pasaron por la mente de David al ver que se llevaron cautivos a sus hijos, a sus esposas y a los hijos e hijas de los 600 hombres que estaban a su cargo. Cometió un error, di conmigo, cometió un error. A veces, siendo cristianos, los padres cometemos errores graves que impactan en la vida de nuestra familia. Y David hizo algo. David no se quedó de brazos cruzados diciendo, fíjate, a tal grado llegó el enojo de los soldados. Quiero que regreses por favor a 1 Samuel capítulo 30, pero ahora vamos a leer el verso 5, el verso 6. Dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David hizo algo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo sé que a lo mejor tú has cometido errores. Hemos cometido errores aún conociendo de la palabra de Dios. Empecé diciéndote que tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir bajo los principios de Dios. Pero también es una realidad que aún conociendo los principios de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, podemos cometer errores terribles con nuestros hijos. Pero la buena noticia es que tenemos a quien acudir. Yo no sé qué errores hayas cometido con tus hijos, no sé qué errores, pero el abandonar a tus hijos, el separarte de tu esposa, es un acto de violencia para ellos, porque ellos piensan, mi papá o mi mamá, porque a veces es el caso contrario, ya no me quiere, se fue, me dejó, porque no me quiere, no soy importante. Y hoy vemos que hay muchas familias así, o con papá o con mamá, pero cada vez vemos el concepto de la familia conforme al diseño de Dios, porque hemos dejado de enseñar a nuestras generaciones cómo es el matrimonio. Pero David hizo algo. Vienen las buenas noticias, repite conmigo, gloria a Dios, porque David hizo algo que es lo que tenemos que hacer. Dice, y David
Y dijo David el 7 al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar le acercó el éfod a David. Y fíjate lo que hace en el 8: y David consultó a Jehová. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es? Consultar a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ese es el Dios en el que yo creo. No importa los errores que hayas cometido, tienes un Dios que puede liberar a tus hijos. Puedes tener hijos, fíjate bien lo que te voy a decir. Puedes tener hijos que no quieran saber nada de Dios. Puedes tener hijos ateos, porque fue tu responsabilidad enseñarles y no les enseñaste, porque no sabías o porque no quisiste. Pero aún en esta etapa en donde tú crees que la vida de tus hijos ya no es posible que ellos vengan a los pies de Cristo, el Señor te dice: yo te digo hoy que van a ser libres. Yo te prometo hoy que van a ser rescatados de la cautividad, porque el diablo los tiene a muchos en adicciones, en vicios, en pornografía, y ese mismo pecado es una barrera que les impide venir a Dios. Pero hoy te dice el Señor: persíguelos, lucha por tu familia, lucha por tus hijos, los vas a rescatar. Y una vez que David escuchó la voz de Dios, hizo algo. Repite conmigo: se puso en acción. Porque es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y fíjate lo que hizo. El verso 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y quiero brincarme no quiero leer toda la historia, quiero que la leas después. David se encuentra un egipcio que estaba ahí tirado, y le dice: oye, ¿qué te pasó? Es que mi amo me dejó aquí tirado porque fuimos a determinado lugar y tomamos cautivo a toda una civilización. Y David se da cuenta. O sea, David sabía que esa civilización que había sido cautivos, ahí estaba su familia. O sea, Dios va a poner personas que tú ni te imaginas, que te van a ayudar a que tus hijos vengan a los pies de Cristo. Gente que ni te imaginas. Tú a lo mejor ya perdiste la esperanza de decir: yo ya le prediqué, ya le dije, ya le insistí y ya me rendí. Pero cuando tú estás en Cristo, tú sabes que cuando el Señor te promete algo, Él lo cumple. Y Él dice que tú y tu casa van a ser salvos. Pero nunca te prometió y nunca te dijo que tú ibas a ser el conducto. Él puede usar a cualquiera para hablarle de Cristo y venir. Y un día tus hijos van a venir arrepentidos y van a decir: mamá, papá, perdóname, si es cierto, ya tuve mi encuentro con Cristo. Vamos a la iglesia, quiero danzar, quiero escuchar la palabra. No te des por vencido, lucha por tus hijos, lucha por tus hijas. Es lo que hizo David. Fíjate más adelante lo que hace en el verso 15. Y le dijo, le está hablando a este hombre egipcio, y le dijo: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios, dice el esclavo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, que era la gente de David, y de la tierra de Judá. Y dice, me impresiona cómo lo pone la Biblia tan fácil, porque dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. O sea, desde en la mañana, a ver, vamos a razonar, desde en la mañana hasta la tarde del día siguiente, David y sus 600 hombres estuvieron peleando hombre a hombre, espada a espada, cuerpo a cuerpo, para defender a sus hijos, a sus esposas, a sus nietos y a los bisnietos que iban ahí. O sea, esto se trata de pelear por los nuestros. Esto se trata, Dios nos va a dar las estrategias para rescatarlos, sí, pero tenemos que pelear de rodillas. Tenemos que pelear de rodillas y decirle: Señor,
yo sé, Señor, que van a ser rescatados mis hijos y mis nietos. Y a todos los que sus hijos no son cristianos o alguna vez fueron cristianos y despreciaron la palabra de Dios, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo te digo que van a regresar. No porque yo lo diga, yo lo profetizo, pero yo lo creo lo que el Señor dice. Y no solo van a regresar solos, van a traer ganancia, van a traer un botín. Fíjate lo que dice el verso 18. Y libró David, ¿cuánto? Todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Cuánto recuperó? Todo lo recuperó David. Y no solo eso, dice, tomó también David, verso 20, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Fíjate nada más qué historia tan hermosa, qué historia tan difícil, pero que tiene un final feliz. Todas nuestras historias, por difíciles que parezcan, cuando vamos a los pies de Cristo, tienden a tornarse en bendición, porque Él interviene e intercede a nuestro favor. La Biblia dice que tenemos abogado ante el Padre, y el abogado es Jesús, y ese abogado nunca ha perdido ni perderá ningún caso. Amén. En la semana, ¿está aquí Alex Hernández? ¿Está ahí afuera? Bueno, ahorita lo van a mandar a traer. Su esposa se enterró un clavo hace algunas semanas, y aún así venía a la iglesia, y nosotros no magnificamos el problema, pero resulta que el tétanos es una bacteria que se sube rápidamente al cuerpo, y que su lugar de dirección, dime si estoy bien, Palomita, su tirada es llegar al cerebro. Y llegando al cerebro, la persona muere. Y cuando él nos habla y Paloma nos dice: ¿saben qué? La cosa está complicada. La cosa está bien complicada. Ven, hijo, ven. La cosa está bien complicada. Entonces ya nos espantamos, pero empezamos a orar y a actuar. ¿Sí? Y el Señor es tan grande y tan poderoso. Yo no sé si tú sepas, pero no hay vacuna de tétanos en ningún lado. No hay. Fue muy complicado encontrarla. Pero el problema ya no era la vacuna, sino necesitaba otro medicamento, porque la bacteria ya había avanzado. Y yo, en una madrugada, cuando la cosa estaba bien complicada, era la 1 de la mañana, y yo estaba orando por su esposa. Y pude escuchar la voz de Dios a través de una paz que vino a mi alma, así bien bonita. Y agarré el teléfono y le puse: Alex, dice el Señor que no te preocupes, que Él está al mando de todo, que todo va a salir bien. Y ya, al otro día, el Señor usa personas, así como usó al egipcio para darle informes a David. El Señor usa personas para bendecirte. No son casualidades, no son coincidencias, son diosidencias. Y resulta que puso médicos aquí y allá. El medicamento no sé en dónde lo fueron a comprar, que supuestamente era carísimo, pero más allá de lo caro es que no lo había. Y para honra y gloria de Dios, al otro día, ¿cuándo la dieron de alta? El viernes en la noche. El mensaje se lo mandé el jueves. Al otro día encontraron el medicamento, le ponen el medicamento y la dan de alta. ¿No tenemos un Dios grande? ¿No tenemos un Dios poderoso? ¿No tenemos un Dios en el que podemos confiar? Hoy no pudo venir porque le mandaron reposo,
Pero es impresionante el mover de Dios cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros clamamos y cuando nosotros entendemos que Él nos da instrucciones para nosotros llevarlas a cabo. No te dejo hablar porque vas a predicar, hijo, pero te voy a dar el micrófono, préstale uno, porque yo sé que no es esto cualquier cosa. Y nada más quiero que le des las gracias a las personas que oraron por tu esposa, hijo. Buenas tardes, hermanos. Pues yo quiero agradecer a la iglesia en general por las oraciones, los doctores que estuvieron al pendiente de ellas. Palomita, muchísimas gracias. Dios te movió bastante fuerte. Hoy mi esposa está viva, gracias a Dios, y a todas las personas que oraron, a los médicos que intervinieron y a la vacuna. Fue un momento crítico, difícil, pero tenemos un Dios grande y Dios se mueve a través de la oración, y cuando toda la iglesia está unida en oración, todavía es más fuerte el poder de Dios. El costo de todo fue de 429 pesos. Dios es grande. Wow. Y es fiel. Amén. Dáselo bien fuerte a nuestro amado Dios. Nos habían hablado que el medicamento podía oscilar hasta en 100,000 pesos. Y cuando nos dieron la nota, cuando supimos lo que era, dijimos: wow, 400 pesos. Es increíble nuestro Dios, es maravilloso nuestro Dios, es poderoso. Bueno, quiero terminar este tiempo. Ponte de pie, por favor. Yo te he contado muchas veces acerca de la relación con mi papá, y en toda mi niñez pues había una barrera por todas las cosas que sucedieron, que ya les he contado. Pero a través de los años y a través de que he ido madurando y he escuchado su historia, lo entiendo por qué actuó así. No lo justifico, pero lo entiendo y lo he perdonado y lo amo con todo mi corazón. Y al ratito, si Dios me lo permite, voy a comer con él. Tiene casi 90 años. ¿90, José? ¿90? ¿Va a cumplir 90? Va a cumplir 90 mi viejo. Y yo le doy tantas gracias a Dios de que hoy puedo hacer un plan para ir a su casa y comer con él. Y yo te quiero exhortar a los hijos, ahora le hablo a los hijos, que no juzguen a sus padres, no critiquen a sus padres. Ustedes no saben, no tienen la menor idea del por qué actuamos de una o de otra manera. No nos corresponde a nosotros como hijos juzgar a nuestros padres. La Biblia lo único que nos dice es que tenemos que honrarlos, y honrarlos es perdonarlos y es amarlos así como son. Esos papás nos dio Dios y nos dio para honrarlos. Así que si tu papá está aquí, te doy chance de que salgas y vayas y le des un abrazo y le digas: gracias por todo, papá, gracias por las enseñanzas, y tráiganme a los niños. Eso es lo primero. Es esto, espérenme tantito con los niños. Lo primero es esto, que quiero que los hijos que están aquí vayan con sus papás y dile: papá, gracias. Y las hijas que tienen a su mamá, también háganlo, porque hay mamás que han trabajado como papá y mamá. Ahora sí, Sabdiel. Dile una palabra. A lo mejor nunca le has dicho: papá, gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias a Dios.
Ahora sí pásenme a los niños, por favor. Es maravilloso cuando valoramos a los seres que tenemos, cuando entendemos que Dios nos puso gente maravillosa que a veces no valoramos. A veces nuestro dedo acusador está muy afilado y no vemos las cosas buenas. Y a todos aquellos que ya no tienen a su papi, les digo en el nombre del Señor que Él es su Padre Celestial. Él es su Padre Celestial. Él vela por ustedes siempre. Él siempre ha estado ahí. Saulito, te van a dar un abrazo, hijo. ¿Qué pasó con los niños? ¿No hay niños? Ya. Kesley, yo sé que no eres ya una bebé, hija, pero ven, quiero que vengas acá y que te pares aquí enfrente, por favor. ¿No me puedes traer a tu bebé aquí a pararlo? ¿Sí? Acá arriba, súbelo. ¿Por qué lo subí? ¿Ya están todos? ¿Por qué subí a estos pequeñitos? Mi esposa y yo hemos platicado muchas veces acerca de que nos hubiera encantado nosotros ir a la escuelita dominical de una iglesia. Nos hubiera encantado conocer a Cristo desde niños. Nos hubiéramos evitado de muchas cosas. Pero estos niños que tienes aquí, ¿dónde están sus papás, familiares o abuelos? Levanten su mano. Estos niños que están aquí necesitan ver la mejor versión de ti, la mejor versión de tu matrimonio, que tu matrimonio sea irreprensible como el de Zacarías y Elizabeth. Estos niños necesitan que les modeles un matrimonio conforme al diseño de Dios, no conforme al diseño del mundo. Y es tu obligación, papá. La mejor herencia que puedes darle es la enseñanza de la palabra de Dios. No pierdas el tiempo. Estos son tesoros que el día de mañana muchos de ellos van a ser pastores, muchos evangelistas, profetas. O sea, van a ser personas usadas, así como Elizabeth y Zacarías tuvieron un hijo que cambió a esa generación y que bautizó a Jesús. Así estos niños, si tu matrimonio es un matrimonio irreprensible, Dios va a usar a estos niños para cosas poderosas. Te lo afirmo en el nombre de Jesús. Y por eso este mensaje viene a tiempo, porque aprovéchalos ahorita. Ellos son barro en tus manos. Ellos son esponja que van a absorber todo lo que tú les enseñes, para bien o para mal. Pero el mensaje de hoy es precisamente que seas un padre y una madre responsable de la vida espiritual de tus hijos. Y yo quiero que te comprometas con Dios, pues,
No creas que nada más los traje. Quiero que los veas y que tomen fotos, porque un día cuando yo ya esté viejito, voy a decir: ¿te acuerdas de Lalito? ¿Eres tú, Lalito? ¿Sí? ¿Te acuerdas de Lalito? Anda predicando en estadios y los llena. Y así con todos y cada uno de ellos. Pero es tu responsabilidad, pues, lo que les enseñas, lo que publicas en Facebook, lo que oyen en tu casa. Si ellos oyen que se pelean, que te peleas con tu esposa, jamás van a querer tener un matrimonio como el tuyo. Pero si ellos ven que tú amas a tu esposa, que la cuidas, que la respetas, y que la esposa respeta a su esposo, ellos van a decir: el día que yo me case, yo quiero casarme con un hombre como mi papá. Esa es la herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Velos bien, porque el día de mañana van a ocupar púlpitos, van a ser usados en gran manera. Yo lo profetizo en el nombre de Jesús. Todos cierren sus ojos y vamos. ¿Quién se quiere comprometer? Porque esto es de compromiso. ¿Quién se quiere comprometer a ser un padre, una madre, una abuela, un tío responsable? Levanta tu mano. Bueno, repite conmigo: Padre Celestial, no oigo. En el nombre de Jesús, hoy me comprometo a enseñarles a mis hijos tu palabra. Me comprometo a aprender de tu palabra para que mis hijos o mis nietos sean usados poderosamente como lo hiciste con Juan el Bautista. Señor, son tus hijos, me los has dado como herencia y me comprometo a cuidarlos, a cuidarlas y a enseñarles tus principios, que les serán de bendición y alargarán sus días por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Vale la pena luchar por estos niños. Vale la pena enseñarles quién es el Dios de Israel. Vale la pena enseñarle a estos pequeños que hay un Dios maravilloso. Y también quiero orar por los padres, porque hay muchos padres que desconocían esto. Levanta tu mano si eres papá o mamá. Bueno, quiero orar por ustedes. No la bajen. Padre, en el nombre de Jesús, quiero hoy pedirte por los padres que están aquí y que tienen herencias celestiales aquí, Señor, en este altar. Señor, quiero pedirte que les des sabiduría de lo alto, Señor, que les des entendimiento, Señor, del papel y del rol que juegan o que jugamos dentro de nuestra sociedad, Señor, en una sociedad corrompida que necesita padres que estén comprometidos, Señor, con tu palabra, porque tus promesas son reales, son aquí y ahora y son en ti, amén, Señor. Yo te pido que levantes padres interesados en conocer tu palabra. Te pido, Señor, que pongas un espíritu, un hambre por tu palabra, Señor, y por enseñar a estos pequeñitos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Te ruego en el nombre de Jesús que levantes a esos padres que hoy están tristes porque sus hijos no están en sus caminos. Te pido por esos padres que han estado orando por años porque sus hijos vengan a los pies de Cristo. Te pido porque no se desesperen y porque sus esperanzas y sus ojos estén puestos en ti, porque tus promesas, Señor, están por cumplirse, Señor, en todos aquellos por los que se ha estado orando y se han alejado de los caminos. Te pido bendición y dirección para todos los papás y las mamás aquí presentes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Amén y amén.